el Congreso, el presidente y el Congreso. Pero van a ver ustedes que en realidad los unos pactaron, los otros negociaron y los otros consultaron y confrontaron, y terminaba todo convergiendo por esa vía en León Febres Cordero, a quien se llamó con razón el dueño del país. ¿Cómo empezaba el tema? Por ejemplo, para organismos de control se enviaban ternas que elegía el Congreso, para la Contraloría ternas que enviaba el presidente, para la Corte Suprema de Justicia ternas que elegía el Congreso. La primera empezó así en el 98, que debió haber sido vitalicia. Volvamos a ver qué pasaba con las ternas del Congreso. Dependían de los líderes de los partidos de la partidocracia, principalmente Bucaram, Nebot, Borja, Hurtado, Villasís del MPD y Noboa. Con las ternas que enviaba el presidente, que fueron desde el 98, Maguad, Noboa, Gutiérrez y Palacio, invariablemente negociaron todos con Febres Cordero. Y las ternas que elaboraba el Congreso tras un concurso en el periodo del 98, el cual fueron presidentes de la Corte Suprema Héctor Romero, Galo Pico, Armando Bermeo, Hugo Quintana, Pichi Castro y Ramón Rodríguez. Estos presidentes de la Corte Suprema de Justicia o consultaron o confrontaron ¿con quién? Van a ver con quién. Con León Febres Cordero. Por eso se llamaba el dueño del país. ¿Qué pasa con el nuevo régimen? Fíjense ustedes que de ganar el sí, en la parte izquierda del gráfico, hay muchos más organismos que tienen que ver con funciones de control, que son los que aparecen acá: Función de Transparencia, Control Social, Consejo Nacional Electoral, Corte Nacional de Justicia, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, Consejo Nacional de la Judicatura, Procurador y Fiscal, sin que estén todos. Pero inevitablemente convergen o por vía del Congresillo en quien controla todas esas instancias: Rafael Correa. Veamos los detalles. Por ejemplo, ya la función de transparencia y control social es elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primer Consejo Nacional Electoral, temporalmente por el Congresillo, que controla Correa. La Corte Nacional de Justicia, temporalmente por el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal de lo Contencioso Electoral, por el Congresillo, que controla Correa. La Corte Constitucional, por una comisión calificadora, ya que designa, ya veremos quién, otro organismo que controla Correa. El Consejo Nacional de la Judicatura, por una ley que debe hacer el Congresillo. El Procurador, una terna que envía Correa. Y el Fiscal General, verán ustedes que depende más directamente de Correa. ¿Cómo avanza este proceso? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social depende del Congresillo, que controla Correa. El Consejo Nacional Electoral, ya, lo elige el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social en forma definitiva, que también va a designar el Congresillo. La Corte Nacional Definitiva de Justicia la elegirá el Consejo Nacional de la Judicatura, que depende del Congresillo. El Tribunal Contencioso Electoral Definitivo lo elegirá el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que depende del Congresillo. La Corte Constitucional lo van a elegir de tres fuentes: la Asamblea, es decir, el futuro Congreso que está por integrarse, el Ejecutivo y la Función de Transparencia y Control Social, que controla Correa. El Procurador lo designa el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que controla Correa. El Fiscal General de la Nación lo designa el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que controla Correa. Vemos finalmente que todo termina vía Congresillo, Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo Nacional de la Judicatura, dependientes del Congresillo, o vía directa en el caso del Ejecutivo y la Función de Transparencia y Control Social, controlado por Correa. ¿Cuál es el problema? Me han dicho algunos. ¿Cómo vas a comparar la diferencia entre Correa y Febres Cordero? Ningún poder total concentrado en un solo hombre es bueno. Si lo quieren ver con ironía, en el sistema de Febres Cordero compartía más con los partidos. Era un régimen de propiedad horizontal donde él tenía el penthouse y los otros algunos departamentos. Repartía. Acá no. Hasta la divinidad tiene una trilogía: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para administrar su reino. Este por lo menos no fue el cambio que avisoramos quienes impulsamos la Asamblea Nacional Constituyente para salir de la partidocracia. Hay un cambio de dueño, no un patrón de cambio. Bien, enseguida un resumen de las principales noticias internacionales.